Una nube cumulus promedio, esas que son grandes y esponjosas, miden 2 kilómetros de ancho, 2,5 kilómetros de largo y 0,2 kilómetros de altura. Eso es aproximadamente 1 kilómetro cúbico. Multiplicamos eso por la densidad del agua en una nube y eso da como resultado una gota gigantesca que pesa aproximadamente 500 toneladas. Como comparación, esta gota equivaldría a 4,5 millones de cebollas, 2,6 millones de iPhones, 3 ballenas azules, 125.000 gatos, unos 80.000 humanos adultos o 380 coches de tamaño medio. Pero antes de ver las consecuencias de lo que sería una gota de lluvia, veamos el experimento de la BBC, donde lanzaron una vez 4 metros de agua sobre un coche, con el siguiente resultado. Devastado. Y eso que solo eran 4 metros, nada que ver con nuestra gota gigante, que tendría un volumen de 500 metros cúbicos, lo que equivaldría a llenar 1/5 de una piscina olímpica. Esto es el agua que hay en una sola nube de tamaño medio. Pero ¿qué pasaría si también contáramos el resto de nubes de una tormenta? Las precipitaciones se miden con un pluviómetro, y la cantidad de lluvia que puedes ver en tu aplicación meteorológica está expresada en milímetros. Esto es la cantidad de lluvia que cae sobre 1 metro cuadrado en un intervalo de tiempo concreto. El récord en un minuto fueron 3 centímetros, en una hora fueron 30 centímetros, en un día 180 centímetros y en un año 2.647 centímetros. Aunque esto fue en un año concreto, si tenemos en cuenta el histórico de todos los años, Colombia se lleva el primer premio, ya que en López de Micay llueve una media de 1.300 centímetros al año. Y es que Colombia es el país con más precipitaciones del mundo, con 324 centímetros de media, y Panamá y Costa Rica no se quedan lejos, con casi 300 centímetros de promedio. Estos son el resto de países hispanohablantes, siendo Argentina el país con menos lluvia. Por cierto, el lugar con más días consecutivos lloviendo en la historia es Oahu, en Hawái, y fueron 331 días ininterrumpidos. Ahora imaginemos que se forma una tormenta de unos 100 kilómetros cuadrados, con unas precipitaciones de 6 milímetros. Esto significa que el volumen de esta tormenta es de 0,6 kilómetros cúbicos, con lo que el peso total del agua es de 600 millones de toneladas, que es el doble del peso aproximado de toda la humanidad entera. En nuestra hipótesis, el agua se condensa en una gota gigantesca, una esfera de agua de más de 1 kilómetro de diámetro. Esta gota se forma a los 2 kilómetros de la superficie, que es donde se suelen formar, y comienza a caer. La gota cae ahora a 90 metros por segundo. La parte inferior empieza a convertirse en espuma al entrar aire de forma forzada en el líquido. Unos 20 segundos después de la formación, el borde de la gota impacta en el suelo. El agua se mueve ahora a más de 200 metros por segundo. Justo debajo del punto del impacto, el aire es incapaz de apartarse lo suficientemente rápido, y la compresión lo calienta tan rápido que la hierba se incendiaría si tuviera tiempo. Afortunadamente para la hierba, este calor solo dura unos pocos milisegundos porque se empapa con la llegada de mucha agua fría. Desafortunadamente para la hierba, el agua fría se mueve a más de la mitad de la velocidad del sonido. Si tú estuvieras flotando en el centro de esta esfera durante este suceso, no habrías sentido nada raro hasta ahora. Todo estaría bastante oscuro en el centro. Pero si tuvieras suficiente tiempo y capacidad pulmonar para nadar unos pocos cientos de metros hacia el borde, serías capaz de distinguir el suave brillo de la luz del día. A medida que la gota se acercaba al suelo, el aumento de la resistencia del aire provocaría un incremento de la presión que causaría que tus oídos estallasen. Pero tranquilo, segundos después, cuando el agua entrase en contacto con la superficie, serías aplastado hasta la muerte. Así que no lo intentes en casa. El choque crearía brevemente presiones que superarían las del fondo de la fosa de las Marianas. La presión fuerza el agua hacia los lados, creando un chorro supersónico en todas las direcciones que destruye todo a su paso. De esta forma, el agua se expande kilómetro a kilómetro, arrancando árboles, casas y la capa superior del suelo a medida que avanza. Todo lo que se encuentra a unos pocos kilómetros es completamente destruido, dejando un charco de lodo a su paso, llegando hasta unos 20 o 30 kilómetros. A esta distancia, las áreas envueltas por montañas o crestas están protegidas, y la inundación comienza a fluir a lo largo de los valles y vías fluviales naturales. La zona más alejada está en gran medida protegida de los efectos de la tormenta, aunque las zonas que se encuentran a cientos de kilómetros río abajo experimentan inundaciones repentinas en las horas posteriores al impacto. En el mundo, cada minuto de cada día llueven 900 millones de toneladas, así que mejor nos vamos a vivir al desierto.